Listo, me avisan por favor si ya se puede observar. Ya se observa. Listo. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver. Continuamos con la parte número 3 de compuestos de coordinación y el día de hoy vamos a analizar algunas características acerca de la reactividad de estos compuestos. ¿De acuerdo? Entonces, si hablamos de reactividad, está directamente asociado con la interacción que tienen con otras sustancias. Y generalmente hay interacción entre ligandos, como usted puede observar. Habíamos visto diferentes tipos de isómeros, por ejemplo, en donde simplemente el hecho de una distribución diferente, una coordinación diferente por parte de un ligando, ya daba características diferentes en cuanto al color y así sucesivamente. Aquí entonces, por lo tanto, generalmente las reacciones que se dan son entre ligandos, transferencias. ¿De acuerdo? Y para el estudio de este tipo de reacciones entre ligandos o de sustitución y así sucesivamente, es bueno analizar los modelos desde el punto de vista cinético y termodinámico. ¿De acuerdo? Este es digamos, un modelo, valga la redundancia, entre la energía que tenemos entre los estados iniciales y finales y una coordenada de reacción. Generalmente esta coordenada de reacción es el tiempo. Entonces aquí tendríamos al inicio de la reacción, luego de que ha transcurrido un tiempo de reacción y finalmente el estado final. Lo mismo sucede aquí, estado inicial, tenemos un pico, a veces hay compuestos que son o que actúan de intermediarios en la reacción, pero posteriormente llegamos al estado final, y que en este caso sería la incorporación del ligando o sustitución, la reacción que exista. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos que analizar prácticamente cambios de tipo cinético en donde nos referimos a los cambios de energía, pero del complejo activado. ¿De acuerdo? En cambio, si analizamos los cambios termodinámicos, aquí hablamos de cambios de energías entre productos y reactivos, ¿de acuerdo? Esto lo explicará un poco mejor la termodinámica, ¿de acuerdo? Entonces, cinéticos y termodinámicos. Acá analizamos el complejo como tal, al inicio y al final, y termodinámicos, que es lo que sucede con los reactivos al inicio y al final. Entonces, ahí tendríamos deltas, energías de entalpía, por ejemplo, o cambios energéticos si analizamos desde el punto de vista cinético. ¿Sí? Si analizamos la parte cinética como tal, tenemos que hablar de la habilidad o de un compuesto inerte. Lábil es que reacciona fácilmente, ¿de acuerdo? O sea, cinéticamente hablando, esto se da rápidamente. O inerte, que es lento, ¿sí? Cinéticamente hablando. Si hablamos desde el punto de vista termodinámico, en cambio, tenemos que hablar de que una sustancia es estable termodinámicamente o es inestable termodinámicamente. Y entonces al combinar estos, digamos, cuatro términos tendríamos estas cuatro gráficas. En la primera tenemos un compuesto de un complejo que es inerte e inestable. Inerte e inestable, ¿no es cierto? Entonces, inerte significa que cinéticamente hablando reacciona despacio. Inestable que, digamos que la diferencia entre energías de reactivos y productos no es la más favorable desde el punto de vista termodinámico. A eso se refiere, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tendríamos una gráfica como esta. Iniciamos, vemos que se requiere bastante energía para que proceda la reacción y finalmente nuestro complejo final termina acá, ¿de acuerdo? Siguiente ejemplo, una sustancia que es lábil y estable, que sería lo opuesto, ¿verdad? Lábil reacciona rápidamente y estable pues se mantiene a lo largo del tiempo. Desde el punto de vista termodinámico, vemos que la energía para que se produzca la reacción es muy baja y los productos que se forman pues son más estables, ¿de acuerdo? Esta sería, digamos, una reacción ideal si queremos realizar un estudio cinético, ¿de acuerdo? Que sea rápida y que sea estable su producto final. Obviamente, si usted quiere hacer otros estudios donde necesita que su reacción sea más lenta, podría recurrir a
este tipo de reacciones donde la reacción para que se produzca esa introducción de algún ligando o alguna reacción específica sea lenta, pero porque usted quiere realizar el estudio, ¿no es cierto? Si usted ya quiere obtener el complejo final, sería adecuado una sustancia lábil y estable. Es decir, este caso. Siguiente gráfica es un compuesto inerte y estable, entonces se requiere mucha energía para que dé sus productos. Sin embargo, una vez que se han formado, son estables. Y el caso opuesto, no, bueno, el caso opuesto no. Aquí actúa de manera rápida y digamos que estaríamos en este punto, actúa de manera rápida, sin embargo, los productos son inestables. ¿De acuerdo? Entonces, inerte e inestable, se requiere mucha energía para iniciar el proceso y sus productos son termodinámicamente hablando inestables. Lábil estable, se requiere poca energía para iniciar la reacción y los productos son estables. Inerte y estable, aunque se requiere mucha energía para iniciar los procesos, sí que sus productos finales son termodinámicamente hablando estables. Y una sustancia lábil reacciona rápidamente, sin embargo sus productos son inestables. Estas 4 gráficas son las principales cuando usted analiza reacciones, ¿de acuerdo? De complejos. Y no solo de complejos, sino de cualquier reacción. Usted va a analizar y seguramente van a tener las explicaciones para sustancias orgánicas, ¿de acuerdo? Entonces, no solamente para la química de coordinación. Este tipo de criterios en cuanto a la habilidad y compuestos inertes fue estudiado por Taube, y este señor define que una sustancia se considera como lábil cuando su concentración disminuye a la mitad, siendo la concentración inicial 0,1 molar, en menos de un minuto. ¿De acuerdo? Y la consideramos de tipo inerte si ese tiempo es mayor a un minuto. Entonces, nuevamente aquí, vida media, tiempo de vida media, que seguramente ya han visto o van a ver, ¿no? Aquí hablamos de vida media de caimiento radioactivo, por ejemplo. ¿Sí? Vida media de los ratones cuando se les administra fármacos también. Hablamos ahí de la mitad de la mortandad también, sí. Términos que evalúan que al final tenemos solamente la mitad de un número inicial de individuos o de concentración, ¿no? Aquí en este caso estamos analizando concentraciones. Entonces, por lo tanto, el tiempo de vida medio se refiere a el tiempo en el cual se alcanza la mitad de la concentración inicial. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la definición de vida media. Conceptos que, como le digo, seguramente van a retomar en algún momento. En términos generales, los compuestos de la serie de transición son compuestos lábiles, es decir, van a disminuir su concentración a la mitad, siendo la concentración inicial 0,1 molar en menos de 1 minuto. Toda esta serie de la primera serie de transición menos el cromo 3 y el cobalto 3. ¿Sí? Esto nuevamente, datos experimentales que se han obtenido haciendo estos procedimientos, ¿no? Y los compuestos de la segunda serie de transición generalmente necesitan mucho más de 1 minuto para reaccionar o disminuir, perdón, a la mitad su concentración. ¿Sí? Como le digo, parámetros que evaluó este señor que trabajó desde el punto de vista cinético. Bueno, lo que les había indicado aquí un poquito, ¿no? Generalmente las reacciones que se producen en nuestros complejos son de ligandos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, habrá un ligando que se conoce como ligando entrante, que por A o B razones, por el solvente o por el metal como tal, ¿sí? Por la naturaleza del metal y por su propia naturaleza, va a ser más compatible con esta unión, ¿sí? Con esta nueva formación. Entonces, Y va a ser, para nuestros términos, el grupo entrante y X el grupo saliente. ¿De acuerdo? Y entonces va a desplazar al ligando X de la esfera de coordinación de un complejo. Entonces, esto es lo que sucede o lo que tenemos al inicio, solamente el metal ligado con un ligando, valga la redundancia, y tenemos un ligando que vamos a colocar generalmente en exceso para que se dé de manera completa. Y se produce esta sustitución. Ahora, obviamente, si hablamos de velocidad de reacción, esta va a estar definida por
la velocidad en cuanto a la desaparición del complejo inicial, ¿no? Lo que habíamos visto acá. ¿A qué tiempo se disminuye la concentración a la mitad? Entre más rápido es más lábil. Entre más lento es inerte. Entonces, eso es la velocidad. Ahora, aquí vamos a ver algunos conceptos nada más de cinética química. Este no es un curso de cinética como tal, así que simplemente para que usted tenga una idea de qué es lo que ocurre también en los complejos. Esto también va a ser válido para, ya le digo, análisis de reacciones orgánicas y de otro tipo, inorgánicas, en términos generales. ¿De acuerdo? Entonces, no le voy a pedir de que sepa qué es reacciones de pseudo primer orden y así sucesivamente, no. Simplemente características que usted tiene que considerar. Entonces, aquí, la velocidad, como le había indicado, depende el tiempo de cómo varía la concentración de nuestro complejo inicial en función del tiempo. Esto va a depender de una constante, obviamente, y esto es una derivada, es una pendiente, va a tener una pendiente, obviamente, y por lo tanto una constante asociada. Va a tener Y, que es una concentración de nuestro ligando que generalmente está en exceso, y obviamente de la concentración del ligando, ¿cierto? ¿Qué es lo que se suele hacer en cinética química? Porque se agrupa esto, ¿sí? La constante con la concentración del ligando, que está en exceso. Y a eso se le denomina constante observada. Así reducimos, digamos, las variables de esta expresión, ¿sí? Y este tipo de expresiones donde se realiza esto se le conoce como pseudo primer orden. ¿Sí? Como le había indicado, debido a que la concentración Y está involucrada en la constante observada, KOBS, constante observada, engloba a la K y a la constante propia, y Y, que es el exceso de nuestro ligando Y. ¿Sí? Bueno, aquí existen dos tipos de mecanismos principales que usted tiene que analizar, ¿de acuerdo? El primero de ellos es el de tipo asociativo. ¿Qué sucede aquí? Tenemos nuestro complejo inicial con el ligando que vamos a sustituir y el ligando que va a ser el entrante. Vemos en términos que le había indicado, ligando entrante, ligando saliente. ¿Verdad? Eso tenemos en el medio. En un primer paso va a ocurrir esto, que se forme una especie de complejo en donde se asocian tanto el ligando saliente como el ligando entrante. Esto puede ocurrir, pero usted sabe que esto es equilibrio, por lo tanto también puede darse una reacción hacia el lado opuesto, desde productos hacia reactivos. Todo esto está en equilibrio, ¿sí? Una vez que está en esta forma asociada, va a darse un tercer proceso con una constante 3 para finalmente salir nuestro grupo saliente, valga la redundancia nuevamente, y que quede el metal con el nuevo sustituyente. ¿De acuerdo? Si lo vemos en la gráfica, tendríamos algo como esto. Metal ligando saliente más el ligando entrante. Tenemos una energía, llegamos a este punto. En este pico vamos a tener, digamos que, una aproximación de nuestro ligando entrante. Tenemos este otro punto en donde tenemos un intermediario, esto se le conocen como intermediarios, que es una asociación entre el ligando saliente y entrante. Se produce un nuevo pico, aquí vemos que ya se está alejando nuestro ligando saliente, y finalmente llegamos a el establecimiento de nuestro complejo sustituido, ¿sí? Entonces, este proceso, cuando tenemos un intermediario asociado, es decir, está por un breve momento, tenemos en el centro metálico el ligando entrante y saliente, ¿sí? Se le conoce como mecanismo de tipo asociativo. ¿Qué sucede en el otro caso, cuando analizamos mecanismos de tipo disociativo? Perdón. ¿Qué sucede cuando analizamos mecanismos de tipo disociativo? Pues aquí vamos a considerar que, en cambio, procede por este mecanismo, ¿sí? Tenemos el complejo inicial, realiza un primer procedimiento con una constante K1 asociada y liberamos el ligando. Obviamente esto también está en equilibrio, puede darse que se vuelva a ir hacia lo reactivo, ¿no es cierto? Puede regresarse.
Va a llegar un momento en el cual está separado el metal y el ligando saliente, y es cuando actúa nuestro ligando entrante en un proceso 3, con una constante K sub 3 asociado. Y se unen. Metal, nuevo ligando. Esta sería la sumatoria de la constante en todos los procedimientos. Perdón. ¿Sí? Esto es la sumatoria de la constante en todos los procedimientos. K sub 1, K sub 3, K2 más K3. Y obviamente la concentración de Y en exceso. Acá igual. K1, K3, concentración de Y. K sub 2, concentración de X, más K sub 3, concentración de Y. ¿De acuerdo? Esto, de momento, que sepan que es una asociación de constantes. ¿De acuerdo? No les voy a pedir que hagan procesos de cinética porque no es un curso de química cinética, ¿no? No sé si tienen en su malla, pero en el caso de que lo tengan, pues lo van a analizar allí. De momento tiene una constante todo este procedimiento, ¿de acuerdo? Entonces, si lo vemos desde el punto de vista de las gráficas, tendríamos esto, ¿no es cierto? Complejo inicial con el ligando saliente más el ligando entrante. Llegamos a un pico. Vemos que primero se produce el alejamiento de nuestro ligando saliente. Sin embargo, por los alrededores ya tenemos al ligando entrante. Va a llegar a un punto medio en donde tenemos en la solución, aparte, ligando saliente, metal y ligando entrante. ¿Ve? Llegamos a otro pico. Aquí, en cambio, se va aproximando el ligando entrante. Y finalmente se establece el complejo final. ¿De acuerdo? Entonces, para que quede un poquito más claro, es solo poner ejemplos de la parte social, ¿no? Es aquí como cuando existe una relación y hay un tercer elemento, ¿no es cierto? ¿Qué sucede aquí? Y el tercer elemento, digamos que es un poco descarado, se mete en la relación, estando aún esta pareja unida, ¿no es cierto? Va a haber un punto en el que se forma un triángulo amoroso, pues brevemente, ¿cierto? La pareja se da, la pareja inicial se da cuenta y empieza a alejarse y finalmente se establece la relación con la otra, ¿cierto? Eso sería un análisis. Acá, en cambio, no. Digamos que es un poco más respetuoso. La separación, ¿cierto? Primero se produce una separación. Aquí hay un punto en el cual tanto las tres personas involucradas están separadas y finalmente tal vez aquí tienen intereses en común este par y se unen, pero aquí hay más separación, ¿no? No es que se forma esta asociación. Entonces, podría verlo de esa manera para que le quede claro cuando realice pues, el estudio de reacciones desde el punto de vista asociativo o disociativo. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que sucede aquí en estos procedimientos, ¿no? Decía un profesor que tiene que ver a veces la química bastante con las relaciones humanas. Me parece un concepto muy interesante, ¿sí? De hecho, de esto se podría hablar largo y tendido, pero bueno. Eso respecto a los mecanismos asociados y disociativos. Asociativos y disociativos, ¿sí? ¿Qué sucede cuando se producen mecanismos de intercambio o de tipo concertado? Pues vamos a tener, digamos que algo semejante, ¿de acuerdo? Puede ocurrir entonces que tengamos intercambios asociativos cuando se produce esto, ¿no? Digamos que tenemos un complejo que está, un complejo o intermedio donde los ligandos están más cerca y uno donde los ligandos están más alejados. Bueno, esto también suele ocurrir en este tipo de reacciones para su clasificación, ¿de acuerdo? Igual los mismos procedimientos, ¿sí? Puede haber este tipo de asociación momentánea y a lo que le llamamos intermediario, puede que se regrese a las condiciones iniciales y finalmente avance hasta la sustitución. También puede haber esto, ¿sí? Entonces allí se conoce como intercambio asociativo, si es que está más cerca el ligando entrante y saliente, y disociativo si están mucho más alejados, ¿sí? Bueno, eso respecto a los mecanismos. Si nosotros analizamos los compuestos que más son factibles que se produzcan este tipo de sustituciones de los ligandos, tenemos que referirnos a los compuestos del grupo D.
¿sí? Que serían generalmente los que están aquí marcados, ¿no? Estos compuestos con estados de oxidación de 1, 2 y 3, digamos que tienen esta tendencia a tener esta reactividad, ¿de acuerdo? Por lo tanto, mecanismos de sustitución se los estudia con platino, ¿sí? Con rodio, iridio, con estos estados de oxidación. Y, por ejemplo, en el caso del níquel 2 puede ser también un tetraedro, ¿de acuerdo? Tener esa forma. Asimismo, las velocidades, cuando se realizan este tipo de mecanismos con estos centros metálicos, son reacciones moderadas, se podría decir, ni tan rápidas ni tan lentas. Muy bien. Ahora, ¿qué tipo de, o cómo nosotros podemos clasificar este tipo de reacciones? Pues, de acuerdo al mecanismo, podemos decir que son de tipo asociativa o de intercambio asociativo, o cuando no tenemos intermediarios que podamos evidenciar, mecanismos también de tipo asociativo, ¿de acuerdo? Porque se produce momentáneamente este intermediario. ¿Sí? Ahora, acá, ¿no? Acá es lo que tenemos que analizar. Este sería nuestro complejo inicial. Es un compuesto cuadrado plano y va a ser sustituido con este ligando, ¿cierto? Para dar esto. Generalmente tienen un mecanismo asociativo cuando se puede aislar los intermediarios, lo que les había indicado. Cuando nosotros no podemos aislar los intermediarios, existe o se le considera un mecanismo de intercambio asociativo. Aquí, por favor, mucho ojo aquí, ¿no? Cuando no tenemos o no podemos aislar intermediarios, tenemos un mecanismo asociativo. Cuando no se puede aislar esos intermediarios, es un mecanismo de intercambio asociativo. Todo esto es cinética, ¿de acuerdo? Muy bien, aquí vamos a analizar el caso específico del platino, que tiene dos sustituyentes cloro y dos sustituyentes piridina. Vamos a reemplazar uno de los cloros por un ligando específico con un solvente ya, en este caso un solvente polar, el metanol. ¿Sí? Tendríamos esto, al final, una sustitución del cloro por el ligando Y. Esta es una tabla de la constante observada respecto a la concentración de nuestro ligando. ¿Sí? Esta sería, englobaría todas las constantes del proceso. Una, a su vez, que viene del solvente, constante asociada al solvente. Y una K sub Y que viene asociada al ligando, ¿no? Esta ya habíamos analizado. Lo nuevo aquí es la constante K sub S asociada al medio en el cual se va a producir la reacción. Entonces, la velocidad va a depender de estos dos términos. ¿Sí? ¿Qué sucede aquí entonces? Si hacemos esta reacción y vamos a modificar Y con ligandos, por ejemplo, el tiocianato, yodo, cianuro y así sucesivamente, grupos nitro, podemos tener dos comportamientos. Uno, en el cual, a pesar de que nosotros añadimos más y más concentración de ligando, en el caso del grupo o ligando nitro, vemos que no se produce una variación en la constante observada. Ese es el primer caso. Casos intermedios como el SO3, donde añadimos más concentración y aumenta también la constante de la velocidad, la K observada, ¿cierto? O habrá casos extremos en donde con pocas cantidades de ligando, en el caso del tiocianato, ya se produce un cambio bastante considerable en la constante observada. Y usted ve aquí, se dispara, simplemente pasamos desde 0,5 más o menos hasta cerca de 2 y mire cuánto se ha disparado, pasamos desde 100 hasta 350 aproximadamente. Entonces, puede haber este tipo de modificación cinética de acuerdo a qué ligando nosotros estamos haciendo reaccionar. ¿De acuerdo? Entonces, mucho ojo con esto también, por favor. ¿Qué sucede en cambio si modificamos ya no solamente la concentración y el tipo de ligando, ¿sí?, sino modificamos el solvente bajo el cual se realiza la reacción? Vamos a tener aquí también dos casos específicos. Caso de un solvente polar, el metanol, y a pesar de que nosotros añadimos más cantidad de este ligando, si es el nitrógeno con un hidrógeno sustituido y dos grupos etil, ¿sí?,
Si añadimos aquí este ligando, vemos que pasamos de 0.02 a 0.018, aumentamos la concentración, la K observada no se modifica, ¿cierto? Pero en el caso del hexano vemos que sí se produce una modificación, ¿de acuerdo? Y vemos, pasamos de 0.02 a 0.015, más o menos 0.014. Vemos que pasamos de valores desde aproximadamente 1 hasta aproximadamente 10, 11. Hay un cambio, ¿de acuerdo? Entonces, generalmente podemos sacar de conclusión de aquí que cuando nuestro disolvente es coordinante, es decir, que interactúa con el complejo, allí la K del solvente va a ser mucho mayor a la constante de nuestro ligando. Y cuando nuestro disolvente no es coordinante, en el caso del hexano, la constante del ligando va a ser mucho mayor que la constante del solvente, ¿sí? Esto tiene sentido, ¿no es cierto? Porque si disolvente coordinante va a formar o puede formar o hacerse o ligarse con el metal, ¿de acuerdo? Si usted observa aquí tenemos pares de electrones en el oxígeno, ¿no es cierto? Aquí se puede formar tranquilamente un enlace coordinado con el centro metálico. Acá no, el hexano no puede, ¿no es cierto? Por su estructura no puede. Entonces, eso respecto a las constantes, ¿no? Muy importante considerar todo esto. Muy bien, entonces, si lo vemos en el ejemplo específico, ¿sí? Cuando nosotros ponemos en contacto esta misma estructura, esto es el grupo piridina, ¿no? Es lo mismo que estamos analizando acá, sino que en estructura abierta, ¿cierto? Por un lado tenemos el ligando y por el otro el solvente. Cuando este solvente actúa como coordinante, puede que ocurra esto, miren, ¿sí ven? Se está formando aquí un enlace coordinado. Acá obviamente también, este es un ligando de por sí. Entonces, los intermediarios, que son esta especie que está aquí y esta especie de acá, si usted lo observa, tiene una figura de bipirámide trigonal, ¿no es cierto? Y finalmente, volvemos a nuestra forma o nuestra estructura cuadrada plana. Entonces, podemos tener estos intermediarios, ¿de acuerdo? Acá, como les digo, actúa una constante asociada al ligando y acá una constante asociada al solvente, que en este caso es de tipo coordinado. Sin embargo, en ambos casos, por ambas rutas, llegamos a nuestro objeto final, que es nuestro objetivo final, que es la sustitución de este ligando. Ahora, ¿cómo nosotros podemos saber si nuestro intermediario es una bipirámide o un plano de base cuadrada? Generalmente, estos compuestos del grupo D, 8, ¿sí? En el caso del rutenio, el osmio, el rodio, el iridio, níquel, con índices de coordinación 5, tienen esta estructura, ¿de acuerdo? Los intermediarios tienen esta estructura. Ojo con esto, por favor, ¿de acuerdo? Porque el grupo D, ustedes saben que son un montón. Pero generalmente estos compuestos son los que tienen intermediarios con esta estructura bipirámide. ¿Sí? Muy bien, ahora lo que ya habíamos un poquito hablado, ¿no? ¿Qué factores van a afectar la velocidad de reacción? Primero, la naturaleza del grupo entrante, obviamente. ¿Sí? Obviamente, este ligando que va a sustituir tiene que ser mucho más compatible con el metal. Mucho más compatible. ¿De acuerdo? Segundo, también tenemos que tomar en consideración el entorno bajo el cual se va a producir esta sustitución. Entonces, no es lo mismo que tengamos ligandos en posición trans, ligandos en posición cis, o tengamos ligandos, digamos, grandes, tengan efectos estéricos. ¿De acuerdo? Entonces, aquí mire, si analizamos esto, vamos a sustituir el cloro, por ejemplo, ¿no es cierto? No es lo mismo que tengamos al otro cloro en posición trans a que lo pongamos en posición cis si este cloro estuviera acá, ¿cierto? No es lo mismo. Y no es lo mismo que tengamos aquí otros ligandos menos voluminosos, ¿sí? La piridina es bastante grande, bastante voluminosa, entonces aquí hay dos factores como tal. Otro, obviamente, también va a ser la naturaleza del centro metálico, del ion metálico. ¿Sí? Y finalmente, la naturaleza del grupo saliente. ¿Sí? Si es estable estando sola, ¿sí? Estando en el medio bajo el cual se produjo la reacción, también se debe de considerar. Por lo tanto, estos son los factores que van a afectar nuestra velocidad de reacción en términos generales, ¿no? Aquí podríamos agregar también
el medio en el cual se realiza, por lo que ya hemos visto, ¿cierto? También eso afecta. Bueno, otros de las sustancias, otro de los complejos que suelen tener este tipo de reacciones son complejos de tipo octaédrico, ¿sí? El grupo puntual octaédrico. Aquí, en términos generales, lo que tenemos, lo que suele ocurrir respecto al mecanismo son disociaciones, ¿sí? Mecanismos de tipo disociativo o de intercambio disociativo. Entonces, vemos que hay más alejamiento entre el ligando entrante y saliente cuando se producen los intermediarios de reacción. ¿De acuerdo? Y de este grupo, el cobalto 3 es el que más se ha estudiado. Recordemos que todos estos se producen desde el punto de vista experimental. Este centro metálico, digamos que es un poco más tolerante a estos cambios y se puede realizar estudios. Así que es por allí donde se ha producido este estudio, ¿cierto? Tenemos reacciones que se han estudiado, las reacciones de anación, de acuerdo con un disolvente coordinado. ¿Qué va a suceder aquí? Lo que habíamos visto en los isómeros es igual, ¿no? Este halógeno va a pasar a sustituir a este grupo aqua y el aqua va a salir, el grupo aqua va a salir. A esto se le conoce como anación. Cuando un halógeno ingresa al formar parte de la red coordinada, se conoce como anación. En cambio, cuando se producen reacciones de este tipo, el halógeno ya está dentro de la esfera de coordinación y va a salir a un medio. Estas son solvólisis en medio ácido y también solvólisis en medio básico. Estas son las reacciones que podemos obtener. Aquí, en las reacciones de solvólisis en medio ácido, vemos que es compatible el hecho de que salga el flúor, ¿no? Mire, sale el flúor, formamos ácido clorhídrico que es estable y entra un grupo aqua, ¿no es cierto? Porque estamos trabajando en medio ácido, obviamente hay agua, hay moléculas de agua de por medio. Entonces, sale el halógeno, se produce este compuesto ácido fluorhídrico, ingresa el grupo aqua y tenemos aquí este nuevo complejo con el ligando. Un grupo más aqua y menos un halógeno. En medio básico, en cambio, ¿qué es lo que va a suceder? Aquí digamos que es más fácil que ingrese. Ya tenemos aquí el par electrónico del oxígeno, ¿cierto? Y aquí sí se puede observar que es más fácil que sustituya al cloro, ¿cierto? Entonces, reacciones de anación, reacciones de solvólisis en medio ácido y básico. Ahora, como usted se imagina, las reacciones de este tipo, ¿sí? Las reacciones de anación e hidrólisis pueden ser, digamos que inversas, ¿no? Si lo vemos en este sentido, es una reacción de hidrólisis. Mire, vamos a nosotros hacer ingresar agua en nuestro complejo. En cambio sale el halógeno. Si lo vemos en sentido contrario, va a ingresar el halógeno al complejo de cromo y va a salir agua. Entonces, hidrólisis, anación. Anación ligado a los halógenos, hidrólisis ligada a los grupos aqua cuando ingresan en un complejo. ¿Sí? Entonces, a esto se le conoce como reversibilidad microscópica. ¿Qué sucede cuando nosotros tenemos un medio ácido, en términos generales? Pues aquí un pH ácido implica que tenemos más concentración de protones, ¿no es cierto? Y por lo tanto puede ocurrir esto, ¿no es cierto? Que nuestro ácido nos ayude a separar ese ligando que deseamos sustituir. Entonces el medio ácido es compatible con el ligando, se va acercando, y al mismo tiempo que se va acercando, obviamente se va debilitando este enlace coordinado. Finalmente el grupo aqua hace su aparición y lo reemplaza, ¿cierto? Tenemos esta posición final. Es así como nosotros catalizamos en medio ácido estas sustituciones, ¿cierto? Tenemos aquí entonces unas reacciones en términos de ligando que va a ingresar, ¿cierto? Tenemos aquí, por ejemplo, el flúor. Vemos que es más rápido en medio ácido y más rápido también aquí en medio ácido. Aquí el cambio con el amoníaco vemos que no
hay una diferencia significativa. ¿Por qué? Porque lo que se forma, ¿sí? Nuestro ácido conjugado, ¿cierto? Que sería, digamos que no es tan reactivo con el medio, digamos. Entonces, por eso esto, digamos que no hay una diferencia significativa aquí, ¿de acuerdo? Ahora, tocaría averiguar si es que con pH básico sucede lo mismo, ¿de acuerdo? En términos generales, aquí no hay diferencia entre si trabajamos en pH neutro o ácido, si nuestro ligando que vamos a producir, la sustitución, es el amoníaco, ¿sí? No hay diferencia por la formación del ácido conjugado, ¿no? Muy bien. Respecto a la hidrólisis de tipo básica, en cambio, esto suele ser un poco más rápida si se la compara con la hidrólisis ácida, y es porque, como ya les había indicado, aquí ya tenemos el par electrónico del oxígeno. Ya está allí, ¿no es cierto? Está justo a punto de formar ese enlace covalente coordinado. Entonces, ingresa y por ahí mismo desplazamos al halógeno, en este caso que es X, ¿cierto? Tenemos nuevamente esto desde el punto de vista teórico, se sugiere un mecanismo de tipo asociativo. Sin embargo, como en la ciencia, cuando usted va a la realidad, suelen haber cosas un poco diferentes, ¿no? Aquí, si analizamos los datos experimentales, en realidad tenemos un mecanismo disociativo, ¿no? Entonces, vemos que no solamente depende de todos esos factores, sino también del solvente, de la concentración del ligando, del ion metálico, inclusive de la temperatura, ¿no? Usted sabe la teoría cinético-molecular, ¿no? En términos de la temperatura. Entonces, muy importante esto. Eso respecto a las reacciones más comunes, ¿de acuerdo? Pero también suelen ocurrir aquí reacciones de tipo redox, oxidorreducción. También suelen ocurrir aquí. Aquí, en cambio, vamos a tener reacciones de tipo bimolecular. Nuevamente, este señor Taube es el que realizó este tipo de estudio, ¿no? Le apasionaba bastante la química de coordinación. ¿Sí? Y los clasificó en dos mecanismos principales. Mecanismo de esfera interna, cuando la transferencia de electrones, porque tiene que haber transferencia de electrones, ¿no es cierto? Se produce primero a través de ligandos puente. Si se produce a través de ligandos puente, tenemos un mecanismo de esfera interna, así denominado. En cambio, si la transferencia se produce por contacto directo de los complejos, decimos que es un mecanismo de esfera externa. Nuevamente, esfera interna si tenemos, si ese intercambio de electrones se produce por un ligando puente. Mecanismo de esfera externa si se produce por contacto directo, ¿cierto? Entonces, mecanismo de esfera interna, ¿sí? Nuevamente, esto ya se produjo con estudios anteriores, ¿de acuerdo? Cuando se confirmó que la reducción de este complejo de cobalto se producía por interacción con este complejo de cromo, ¿sí? ¿Qué es lo que hicieron aquí? Esto es bastante común cuando se realizan mecanismos de estudio de reacciones cinéticas, ¿no es cierto? Aquí tenemos, por ejemplo, el cloro, el isótopo del cloro, ¿sí? Separamos de todos los isótopos del cloro solo el cloro 36 y se incorpora esto a el solvente, ¿cierto? Se pone en contacto allí. Y lo que se sacó de conclusión es que no se incorpora, ¿sí? La adición de cloro 36 al medio no incorpora este isótopo al cromo, es decir, que no está reaccionando con el solvente en pocas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ¿qué es lo que va a suceder aquí? Va a suceder esto, mire, ¿sí? Este cloro es el que va a ser de ligando puente, ¿sí? Es como que digamos que se va a transferir de esta posición a pasar del cobalto al cromo, pero formando un enlace, sí, un ligando puente. Mire, esto es lo que va a ocurrir, ¿cierto? Y al ocurrir esta transferencia, usted sabe que el cloro tiene una carga -1, por lo tanto, oxida y reduce, ¿de acuerdo? Entonces, este es el primer mecanismo de esfera interna. Esto es lo que sucede entonces, y las condiciones para las cuales bajo las cuales se va a producir este tipo de mecanismo es que tengamos un ligando
puente. Generalmente es un halógeno como usted lo está observando aquí, ¿sí? Y la segunda es que uno de los ligandos tiene que ser bastante reactivo, ¿sí? Es decir, bastante lábil, que reaccione rápidamente. ¿Sí? Y el último mecanismo es el de esfera externa. Aquí realmente se produce una interacción directa, ¿no? Se ponen en contacto y un metal, en este caso, bueno, el hierro, pasaría, se oxidaría y el otro se reduciría. Es sin más, ¿de acuerdo? Es directamente por contacto, transferencia directa. Bueno, aquí tenemos el ejemplo. Esto es la 1,10-fenantrolina, que es bastante común. Imagínense, son grupos bastante grandes aquí. El hierro está rodeado por 3 grupos 1,10-fenantrolina y grupos ciano también. Entonces, aquí directamente se produce la oxidación y reducción. Acá, en cambio, lo interesante es que por transferencia de este halógeno es que se produce la oxidación y reducción. Entonces, estos mecanismos son los principales dentro de los compuestos de coordinación. ¿Sí? Y es muy interesante también analizarlo, ¿de acuerdo? Esto es una pincelada de la reactividad de estos compuestos de coordinación. Obviamente hay estudios mucho más específicos, ya enfocándose solo en complejos que tienen alguna aplicación, ¿no? Esto es, como les digo, es una materia y una especialidad aparte. Eso, chicos, es lo que les quería comentar el día de hoy. No sé si tienen quizás alguna pregunta. Bueno, ya les voy a subir, por favor, aquí la presentación para que la chequen, ¿no? Listo. Entonces, si no tienen preguntas, chicos, vamos a quedar aquí. ¿Sí? ¿Cómo les está yendo con el laboratorio? ¿Alguna novedad quizás o están sin Bien, ningún profe, sin inconveniente? novedad. No lo escuché, ¿me puede repetir, por favor? Sí nos está yendo bien, bueno, al menos a mí, y sin novedad. Ya, sí, por favor, no se descuidan, ¿no? En los informes, por favor. Yo he escuchado que hay bastante dificultad a veces en los otros semestres con los informes. Hagan y pregúntenle a la compañera exactamente cómo tienen que presentar el informe, ¿de acuerdo? Entonces, eso nada más de mi parte. Ojalá que, bueno, las pocas prácticas que se vayan a realizar, un poquito asocien al conocimiento de la parte teórica, ¿de acuerdo? De lo que se puede realizar en las condiciones actuales. Bueno, eso, chicos. Entonces vamos a quedar aquí. Cualquier novedad les comunico y que les vaya bien, que tengan una buena semana. Un buen día, chicos. Gracias, profe. Ya, hasta luego, que les vaya bien. Hasta luego, profe. Hasta luego, que les vaya bien. Gracias. Hasta luego.